Continuamos con el matinal del país, el matutino del país, acá en el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por su seguimiento a través de sus televisores, ¿verdad? De sus computadoras, de sus celulares. Recuerden que ustedes pueden seguir disfrutando, ¿verdad?, del contenido informativo del matutino del país a través del canal 644 de la cajita de Amazon. Vamos a recibir de inmediato, ¿verdad?, nuestro primer invitado en el día de hoy. Para ello pasamos precisamente al joven Ulises Jiménez. El joven. Bueno, gracias por lo de joven, compañeros y compañeras. Trifolio no le gusta que le digan compañero. Bueno, buscaré la forma, pero en este momento... Su amigo, como dice Quinito. Compañetriota. En este momento tengo el gusto de presentar al señor Henry Gebrar. Él es destacado economista de la República Dominicana. Tiene una trayectoria de más de 3 décadas en asesoría en economía y financiera. Señores, recibimos a don Henry. Muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias por la invitación. Teníamos tiempo que no pasábamos por esos lugares, así que muchas gracias. Bienvenido. Gracias, don Henry, por estar con nosotros. Henry, ¿cómo está el país en el orden económico? ¿Qué retrato podemos hacer hablado? Mira, un poquito más de lo mismo. O sea, siempre tenemos que distinguir a 2 países cuando hablamos de la economía dominicana. Uno que es la macroeconomía, que es muy importante, y lo otro que es la microeconomía, que es la economía de cada uno de nosotros, los ciudadanos de a pie, que también es sumamente importante. Y a veces, como es el caso ahora, uno pudiera sentirse como si fueran un poco 2 países un poco separados, aunque no completamente. Primero, del lado de la macroeconomía, si bien es cierto que este año la economía dominicana lógicamente va a crecer un poquito por debajo de lo que fue el crecimiento del año pasado. Digo lógico porque eso es lo que está pasando a nivel mundial y más especialmente en el caso de la economía que más tiene impacto sobre la economía dominicana, que es la economía de los Estados Unidos. Todo el mundo está creciendo mucho menos que el año pasado. En el caso de la República Dominicana será un poquito menos. En ese sentido es bueno, la economía sigue creciendo. La llegada de divisas sigue fabulosa porque tenemos 2 sectores que son fundamentales, no solamente para el crecimiento y la generación de divisas, sino la misma generación de empleos en muchas zonas del país. Turismo y zona franca, que fueron 2 sectores que en algún momento había muchos temores con el tema del COVID, y vimos como en un primer caso, el caso de zona franca fue el primer sector en recuperarse completamente luego del COVID, y el mes pasado, vamos a decir, me refiero al mes de marzo, que es el último mes para el cual ya tenemos estadísticas finales, el mes de marzo 2023 para las zonas francas dominicanas fue el mejor mes de toda la historia. Y fíjese donde a veces sí la macroeconomía puede tener un impacto positivo en la microeconomía. Fue una noticia muy importante la semana pasada el hecho de que hubo un acuerdo muy adelantado en la mejora del salario mínimo en el sector zona franca, lo mismo que ha pasado precisamente con turismo, que ha habido un aumento sustancial adelantado porque había que esperar final del año y se adelantó a mayo en el caso de zona franca porque los resultados sí buenos. Marzo 2023 fue el mejor mes de toda la historia de la zona franca, lo cual quiere decir que a su vez, siendo marzo generalmente el mejor mes del año, fue el mejor mes de toda la historia de la zona franca. 763 millones de dólares de exportación. ¿Y por qué eso? Perdón, Henry. 763 millones de dólares en un solo mes. Y eso es importante porque ahí se está afectando positivamente a, creo, 27 de las 32 provincias del país que tienen zonas francas. Y usted sabe muy bien que en algunas provincias a veces la única fuente fuera del sector público de empleos formales es precisamente el parque de zona franca y tiene incidencia sobre el que vende transporte, el que vende comida, el salón de belleza, los colmados alrededor, en fin de cuentas. Los prestamistas. Los prestamistas también. O sea, ahí estamos viendo que efectivamente esos sectores generadores de divisas
que sea zona franca, como especialmente turismo. Y ahí yo quiero señalar, en el caso del turismo, algo que no quizás hemos apreciado lo suficiente, es el enorme despegue de Puerto Plata como quizás el nuevo hub principal de cruceros en el Caribe. El año pasado, Puerto Plata recibió más de 1 millón de cruceristas en un año, y durante este primer trimestre yo creo que se habrá superado 500.000 en apenas este trimestre. O sea, eso nos muestra que hay partes importantes de la economía dominicana que van bien. El problema entonces, donde también lamentablemente micro y macro se juntan, es lo que hoy en día es el principal problema de la economía y de todos nosotros, que es la inflación. Precisamente tenía el interés de preguntarte, y tengo el interés de preguntarte, ¿cómo ante tanta bondad económica en el país, la población de a pie está al grito y habla de que realmente la calidad de vida ha bajado increíblemente en la República Dominicana, que la inflación se está tragando todo? Y entonces, ¿cómo explicar esta situación? Primero reconociendo que eso es la verdad. Esa es una realidad, y lamentablemente, pero mal de todos, consuelo de tontos. O sea que se justifica todo este movimiento de protesta que se ha producido en el país. Es que no hay duda que la inflación, de manera general se dice, y yo creo que la gente lo va a entender, la inflación es una especie de impuesto a la pobreza. ¿Por qué? Porque son los más pobres que están más afectados por la inflación. Primero porque la inflación se concentra primero en los alimentos. Porque una cosa es que la inflación, que tiene una canasta de más de 300 bienes y servicios, realmente lo que más le importa a la gente, especialmente los hogares más pobres. Vamos a tomar el quintil 1, que es el 20% de los hogares más pobres del país. Sí. Pues para ellos, más de la mitad del presupuesto familiar se dedica a la compra de alimentos. ¿Y qué pasa? Que la inflación en los alimentos es el doble de la inflación general. O sea, y dentro de esta inflación, mira, si tomamos desde septiembre de 2020 hasta la fecha, una inflación acumulada que debe estar llegando al 23%, en el caso de los alimentos es 30%. Y dentro de los alimentos, si tomamos algunos que son muy sensibles para la población, carnes, huevos, el aceite, sobre todo, en el caso del aceite, estamos hablando de aumento entre un 60 y un 70%. Entonces, efectivamente, la gente dice, mira, me parece muy bien que la economía está creciendo, pero la mía, yo siento que no crece porque mi poder adquisitivo, lo que yo puedo hacer con mi dinero, yo estoy comprando cada vez menos, porque primero yo tengo que comprar la comida, yo estoy comprando cada vez menos comida, o igual de peor, yo compro la misma cantidad, pero yo he bajado la calidad. Fíjese, mire, si ustedes hablan con los dueños de supermercados, todos le van a decir dos cosas. Primero, que el único departamento que ha mal que bien mantenido sus ventas es el de alimentos. Porque hay que comer obligado. Es que es una usted recuerda que alguien dijo, comer es primero, ¿verdad? Hey. Bien, entonces, los demás departamentos que mueven sus ventas por el crédito, o sea, venta de televisores, venta de estufa, etcétera, etcétera, por la subida de la tasa de interés, obviamente, y primero hay que comer, entonces es la comida. Pero dentro de la comida, por los movimientos de precio que ha habido con el tema de las carnes y eso, ustedes van a ver que en el caso de las carnes, la venta de carne de res cayó un 40%. Y entonces la gente que compraba carne de res, que compra ahora carne de cerdo o de pollo. Los que compraban carne de cerdo o pollo, que compran ahora salami. Los que compraban salami ahora están tratando de comprar huevos porque tú necesitas en tu dieta las proteínas. Sí. Y los que compran huevos terminaron chupándose el dedo. Sí, entonces es ahí donde efectivamente la lucha contra la inflación es... ¿Cómo combatir eso, Henry? ¿Cómo combatir? Justamente. Y voy a tu misma línea, Luis, y disculpa la interrupción, porque estábamos hablando de que ha habido en este gobierno en los últimos meses, ha habido aumentos considerables del salario mínimo en diferentes sectores de la economía. Entonces, ¿realmente estos aumentos no compensan? Creo que va muy en la línea de sí, la por ahí pregunta, va ¿cómo justamente, compensar? Henry.
O sea, saber si esos incrementos que se han hecho de los sueldos de algunos sectores pudieran influir o pudieran ayudar a paliar un poco esa inflación del 23% de septiembre para acá. Y lo otro es los programas de ayudas sociales, si de alguna manera inciden en que la inflación no haga tanto daño. Mira, no hay duda que para hacer frente a esta ola de inflación que no se veía desde el final de los 2000, ¿no? Que fue la última vez que hubo una crisis de precios de los alimentos, entre 2007 y 2009, son varias cosas. Lo primero, a nivel macroeconómico, que se hace subir la tasa de interés, porque lo que siempre se ha hecho, porque se entiende que al subir la tasa de interés se enfría la economía, hay menos demanda, al tener menos demanda, en teoría bajan los precios. Eso es lo que siempre se ha hecho y termina funcionando. Es un trago medio amargo, porque entonces te contrae la actividad económica, y lo vimos aquí en la República Dominicana. Mire, desde el final del año pasado, el sector de la construcción, que es el sector de mayor peso, ¿no? en el cálculo de la economía, pesa entre 15 y 20%, dependiendo los periodos, ha tenido una caída muy importante. Se ha desplomado. Se ha desplomado, especialmente durante, mira, en el mes de enero, que fue el único para el cual se publicó un dato detallado por su sector, ahí estaba cayendo un 11%, que es algo considerable, y ahí por la subida de la tasa de interés, pero no solamente esto, porque el costo de los materiales, principalmente, ha hecho cemento, varilla, arena, pintura, ha hecho que efectivamente el costo termina siendo prohibitivo, y como hay expectativa de que efectivamente en algún momento este año va a empezar a bajar esos materiales, entonces todo el mundo está esperando que bajen, por lo tanto, mira, no hay mucho apetito, ¿no? Para nuevas construcciones. Entonces, tema de tasa de interés, que es lo que se ha hecho, ahí yo creo que la política monetaria, que es la que trata la tasa de interés, se manejó correctamente. De hecho, ya llevamos 6 meses, por dicha, que ya no está subiendo más esta tasa de política, e inclusive, para darle una buena noticia también, se entiende, y fue confirmado por el último comunicado de la Junta Monetaria, apostaría prudentemente que en los próximos meses, pero yo decía, mira, entre julio y septiembre, apuesto a que va a empezar a bajar la tasa de política, lo cual va a ayudar, porque ya la cifra de inflación que se publicó en el día de ayer no fue mala, ha seguido bajando la inflación, pero lo que irrita a la gente, entendible. Una cosa es que baje la inflación, otra cosa es que bajen los precios. Porque estamos hablando de dos cosas que no necesariamente son... Y efectivamente estamos en este momento cuando está bajando la inflación, que es la velocidad a la cual suben los precios, pero siguen subiendo algunos precios, y todavía algunos precios de alimentos han continuado subiendo. Entonces, además de tasa de interés, hay que trabajar el costo de los alimentos, especialmente, y el tema salarial. El tema salarial, yo creo que ahí tanto el gobierno como el sector sindical y las empresas entendieron los delicados de la situación, y yo creo que todos aceptaron un acuerdo muy rápido que permite, creo que, conciliar un poquito todos los intereses, hacer un aumento que es superior a la tasa de inflación, eso está bien, y pienso que como el aumento se quebró en 2 partes, que la segunda parte va a ser, aunque la más pequeña, ¿no? Para ese inicio del año que viene, esto evitaría que esa alza salarial se traduzca en aumentos de precio o despidos. Yo creo que ahorita los primeros elementos que tenemos muestran que este aumento salarial está empezando a recuperar la demanda, está a un poquito más de consumo, y eso es necesario
para todo el mundo. Henry, pero específicamente, ¿qué tú crees que se puede, qué medidas se podrían adoptar independientemente de todo esto, cómo va funcionando? Porque, fíjate, recientemente el Ministerio de Hacienda dijo que para tratar de mitigar el alza de las tasas de interés, pues había tratado de incrementar su gasto de capital. Y todos sabemos que, claro, eso se reporta. Si aumenta el gasto de capital, pues puede traducirse en un mayor empleo, sí, mano de obra, etcétera, etcétera. Ya le hicieron las transferencias adecuadas al Banco Central. Eso también es una erogación del gobierno. Pero también, concomitantemente, el gobierno va también egresando, ¿verdad?, aumentando su gasto corriente por el asunto de los que estaba mencionando Ulises, de los programas sociales. Entonces, ¿qué además de eso se puede hacer de manera concreta? No que se perciba como todo el mundo está percibiendo que estamos mal, pero esos son los bolsillos los que nos están diciendo que realmente estamos mal. Mira, creo que efectivamente ahí es combinar varias cosas. Primero, lo que tú abordaste, que yo creo que es muy correcto, que es desde el tema del gasto público, sí se puede influenciar positivamente. Ahí es cierto que durante los 2 primeros años de gobierno, una crítica justificada que se le estaba haciendo al gobierno era su dificultad, su lentitud en ejecutar sus presupuestos, especialmente en el gasto de capital, esas obras, esas inversiones que tenía que hacer. Ya las cifras que tenemos del primer trimestre o cuatrimestre muestran que lo que se ha ido ejecutando es la mayor cantidad de los últimos 6 años, sacando el año 2020, que por ser un año electoral, vamos a decir que hay que sacarlo. La comparación, siempre un año electoral se tiende a concentrar, ¿no?, el gasto a principio de año. Entonces, eso ayuda. Lo otro, efectivamente, la otra parte es gasto corriente de calidad a través de lo que se necesita en esos momentos de crisis, que es los programas sociales y más específicamente los subsidios. Fíjate cómo tradicionalmente a un economista no le gusta los subsidios, pero yo creo que tenemos que entender las situaciones en las cuales estamos, que hoy en día probablemente una de las mejores decisiones de política económica los últimos 3 años. Yo creo que 2 decisiones fueron en esta materia fundamental. Cuando el nuevo gobierno entró, prorrogó los programas que había implementado el gobierno anterior, lo que era fase 1, fase 2 para ti, quédate en casa, porque eso era una condición para salvar la economía y salvar especialmente la economía de la gente, porque había que poder poner dinero a circular. Y la segunda decisión fue la que tomó el presidente Abinader el año pasado, en marzo, cuando él anunció el programa de congelamiento de los precios de los combustibles, prorrogado en julio con la decisión, un poco controversial, pero que fue un alivio para mucha gente, de suspender las alzas trimestrales de la tarifa eléctrica. Eso yo creo que fue una decisión fundamental, sin la cual el año pasado no hubiésemos terminado bien el año. Henry, y la por oposición favor, criticando. Porque la oposición ha criticado bastante. por favor, irradiame un poquito de luz, sí, y de manera precisa, al matutino concreta, del país, luz, ¿verdad? que nos dé luz. Esto de los programas sociales, Sí. esto es un tapagoteras, como se llama en buen dominicano, o realmente, desde el punto de vista económico, eso tiene una validez para enfrentar un problema tan serio como lo de la inflación, sobre todo por lo limitado que resulta hasta geográficamente este accionar. Sí. Cuéntanos algo sobre eso. Mira, tú sabes que una cosa es lo que te dice el libro de economía, y tú sabes que se acostumbra a decir, ¿no?, que los economistas pasan la mitad de su tiempo explicando qué es lo que va a pasar y la otra mitad explicando por qué no ha sucedido así. Entonces, creo que hay que ser muy pragmático. Hay que ser muy pragmático y entender dónde estamos viviendo. La República Dominicana, poco a poco, en los pasados 20 años, se ha convertido de un país relativamente pobre a ahora un país relativamente rico, pero todavía con muchísimos pobres. No, y la iniciativa es válida.
El interés Entonces, es válido. Ahora, lo que estamos hablando en términos de efectos. Lo ideal sería Exactamente. efectivamente no tener que requerir de esos programas, pero la realidad es que todavía hay muchos grupos vulnerables que necesitan de este apoyo. Y fíjate, mire, ningún país puede venir a la República Dominicana a dar lecciones sobre esto. Desgraciadamente son muy limitados. Porque, oye, mira, en todos los países, hasta las economías más desarrolladas, los programas sociales existen. Claro, probablemente tienen mayor amplitud, mayor posibilidad de hacerlo, Exactamente, sí. pero un país que conozco también, que es Francia, pues se sorprenderían ustedes saber que en Francia, en la actualidad, hay 10 millones de habitantes que viven bajo la línea de pobreza. En Francia. Un país rico lleno de pobres. Estados Hoy en Unidos día, tampoco no escapa de o sea, eso. es lo mismo, y Es lo más mismo. con lo que ha pasado con esta crisis. Entonces, lo que sí es importante, mira, en la teoría, de nuevo, pero eso no puede ayudar a, tú sabes, quizás analizar mejor lo que tú estás planteando. Un buen incentivo, un buen programa social tiene que cumplir 4 características. ¿Cuáles son? Primero, estar muy bien focalizado. Cuanto más generalizado, más injusto, porque entonces tú terminas dando A quien no lo a necesita. gente quien no Así lo es. necesita. Entonces, en teoría, cuanto mejor focalizado es, más focalizado, mejor. 2, que sean condicionados. Por ejemplo, tú ves algunos programas de asistencia familiar, se ha condicionado a que los niños vayan a la escuela. Muy bien. 3, que estén limitados en el tiempo, porque en algún momento tú debes de tener políticas que te permiten que en algún momento esta misma ayuda fue tan buena que mañana tú no la necesitas porque ya tú salvaste, tú protegiste y ya tú no estás seguir protegiendo porque ya se salvó, ¿no? Y finalmente, quizás lo más importante, fíjense, que esté muy bien administrado. Vamos a dar un ejemplo. Fase 1, fase 2, para ti quédate en casa. Creo que son programas que fueron absolutamente necesarios porque en República Dominicana, a pesar de la ley de seguridad social, no teníamos el seguro de desempleo. Así es. De haber tenido el seguro de desempleo, probablemente fase 1 y fase 2 no hubiese sido necesario. Quédate en casa, que fue también un programa muy necesario, fue el más costoso de los 4 programas, porque en algún momento llegó a costar entre 15.000 y 20.000 millones de pesos. La realidad es que cuando tú terminas de ver la efectividad de esto y ver quiénes recibían y quiénes no recibían, lamentablemente uno se daría cuenta de que pudiese haber costado muchísimo menos, porque no está. De hecho, gran parte del ahorro que logró al final del 2020 el nuevo gobierno fue precisamente haber recortado unos gastos que no eran quizás tan esenciales en este programa. Entonces, esas son las 4 características. Focalización, condicionalidad, limitado en el tiempo y buena administración. Entonces, en definitiva, ¿Y cuáles dándole serán? sin dejar de Pregunta. quitarle validez a todo lo que tú has planteado acá. Lo ideal, pues estamos hablando de tipos ideales, ¿verdad? De soluciones ideales. Lo ideal sería, pura y sencillamente, que nos encamináramos definitivamente a integrar al ser humano al proceso Productivo. Eso es, Y eliminar- creo, mira, lo que tú Olvidar. acabas de tocar es el gran reto que tenemos como sociedad, que el próximo paquete de reforma que le va a tocar al próximo presidente de la República, sea quien sea, que repita el No, actual, también a que Luis, si este país que se equivoca y lo reeligen. o que vuelva otro, o que venga uno que nunca estuvo el pacto presidente. fiscal, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un grupo de reformas que van a ser necesarias para que podamos lograr que este crecimiento, que el mismo actualmente el Fondo Monetario Internacional está visitando el país, y lo ha escrito, lo ha dicho, ha reconocido que la mejor economía de todo el continente en los pasados 20 años ha sido República Dominicana. Fabuloso, muy bien. Ahora, la responsabilidad que tenemos nosotros que todos, o sea, nosotros que tenemos la posibilidad de hablar, de poder conectarnos, tenemos una responsabilidad en este proceso,
que es asegurarnos de que de ahí en adelante aseguremos de que este crecimiento se puede convertir en desarrollo, que la Doctor, gente yo pueda vivir tengo- mejor. Y para eso lo que tú acabas de decir es lo correcto, es poner a la gente en el centro mismo De la de las producción. políticas. Es no hablar tanto ya de crecimiento económico, sino hablar mucho más de desarrollo. Ese es un Invertir en la reto gente. formidable que tenemos y que si logramos enfrentar este reto, ¿cómo se hizo? Mire, República Dominicana, yo no había llegado todavía, estamos hablando del final de los 80, inicio de los 90, emprendió un paquete de reformas que son esas reformas que han hecho de que la República Dominicana hasta la fecha de hoy ha estado mal que bien creciendo con todas las dificultades, las injusticias, la desigualdad, pero ha estado creciendo y hoy en día es un país que casi se ha convertido en un país rico, pero todavía lleno de pobres. Entonces, no, antes tú podías explicar, no digo justificar, pero explicar que haya pobreza en República Dominicana hace 30 años, porque el país no tenía la cantidad de cosas que tiene hoy en día. Hoy en día es no solamente cuestionable, no hay forma de justificar que puedan subsistir en los próximos años esos niveles de desigualdad, porque no es sostenible. Henry, O sea, no ¿cómo? es sostenible que un grupo relativamente importante esté creciendo, esté mejorando su economía, mientras las grandes masas pues no ven este progreso. Que ha Entonces, sido un esto modelo yo creo que justo. es ahí donde todos nosotros tenemos una responsabilidad, porque tenemos que proyectarnos cómo estará el país dentro de 10 o 20 años, y lo va a condicionar las decisiones que podamos tomar probablemente en los próximos 2 o 3 años con el inicio de un nuevo periodo presidencial. Henry, la parte de la informalidad que hay en el país, ¿cómo afecta ese fenómeno? O sea, que los pobres sigan siendo pobres o más pobres y más pobres sean más pobres. ¿Cómo la informalidad influye en todo La esto? informalidad es un factor de pobreza y de Y desigualdad. perdóname, Henry, ¿por dónde anda la clase media dominicana? Primero tendríamos que acordarnos en la definición, ¿no?, de clase media. Yo entiendo que tú no perteneces a clase media si tú no ganas lo suficiente para pagar impuestos sobre la renta, que estamos diciendo que el 85% de los asalariados gana menos de lo que se llama la exención contributiva, los 35 o 36 mil pesos mensual, y tampoco tú eres clase media si tú no tienes derecho o acceso al crédito bancario. Si tú no eres sujeto de crédito, entonces tú para poder financiarte, tú vas donde el prestamista, donde ese es otro factor de injusticia, porque ahí la tasa de interés que tú pagas no tiene nada que ver Un con la tasa de usurero. Matadora. Entonces, la informalidad es una de las razones por las cuales es necesario hacer grandes reformas. Se habla de una tasa de informalidad total de un 58 o 59%, está un poquito más alta que lo que era antes del De la COVID. pandemia. Pero si sacamos al sector público, que por definición es formal, veamos nada más el sector privado. Dentro del sector privado la situación es preocupante. Solamente 1 de cada 3 empleos es formal. Ok. 1 de cada 3. Y todos sabemos que sectores fundamentales para la vida económica, agricultura, construcción, comercio, son actividades donde hay niveles de informalidad muy grandes. Es muy alto entonces. Entonces, la informalidad hace también que entonces, para poder recaudar lo que recauda el Estado, lo está recaudando en mucho menos gente, lo cual obliga entonces a tener tasas impositivas relativamente altas, que a su vez terminan siendo quizás el mismo incentivo para algunos mantenerse en la informalidad. Señores, yo no creo, o sea, hay que tener sano juicio en eso. ¿Cómo tú le vas a poder incentivar una microempresa formalizarse pagando 27%
de impuestos sobre Mucha la renta. carga, un chiquito igual que con un unos grande. anticipos y eso, El sistema. como si fuese el señor, no voy a mencionar nombre, Exacto. grandes empresarios. Entonces, yo creo que dentro de lo que sería esta reforma que busque una mejor distribución, una mejor inclusión, cualquier decía que bajar la informalidad con todo lo que eso signifique, pues se va a tener que revisar probablemente algunas tasas para permitir que las microempresas, que son el grueso del tejido empresarial y de las actividades económicas del país, pues pueda formalizarse. El ejemplo de otros países te dice que probablemente lo correcto sería tener un sistema con 2 tasas, donde quizás tú le cobrarías un 10% para el primer nivel de utilidades, para así no tener que meternos que el tamaño de empresas, porque ya hoy en día una empresa con 2 empleados puede generar mucho más dinero que una empresa con 1000 empleados. Que sea por ingreso. Entonces, que sobre los primeros ingresos, pues una tasa limitada de 10, y después arriba de eso, que todo el mundo pague igual. De una manera de incentivar el que se vaya a formalizar y ayudarlo probablemente con otros programas. Porque no solamente la tasa impositiva, obviamente no es la única solución. Hablando de empleados y de empresas, y hablando de reformas, precisamente, ¿qué tú opinas que le conviene más el empleado en el marco de las negociaciones del Código Laboral, que se ha dejado de lado, porque ya no se ha vuelto a hablar de eso, no obstante estar supuestamente en el Consejo Económico y Social? La cesantía, ¿qué más le convendría al empleado? ¿Establecer el seguro de desempleo o mantener la cesantía? Hay un tranque con eso cuando las empresas abogan por el seguro de desempleo, mientras que los representantes, los que representan a los trabajadores, lo descartan totalmente y dicen que el más favorece es mantener la cesantía. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es un tema obviamente muy, muy complejo y muy sensible. El problema es cómo tú pasas de un sistema a otro sistema, o sea, cómo tú transicionas y todo eso. Yo creo que primero habrá que reconocer una serie de cosas. Primero, la cesantía no es, bueno, yo no soy abogado laboral, no soy abogado, pero yo entiendo que conceptualmente, económicamente, vamos a poner un análisis económico a eso, la cesantía no es para mí, desde el punto de vista económico, un derecho adquirido. De hecho, en teoría, solamente se paga en algunos casos. Por supuesto, se ha generalizado prácticamente el hecho de pagar la cesantía y tiene como principal problema, yo creo, es que como no se deposita en ninguna cuenta, hace que cada vez que se aumenta el salario, que es el principal problema de la cesantía, te crea un efecto bola de nieve que te obliga en los pasados 20 años a actualizar el monto de la cesantía y eso se hace insostenible. Ahora, eso ha creado muchas expectativas por las cuales habría que ver, mira, cómo tú congelas algo, cómo tú le pones eventualmente un tope a la cesantía. Parte de la negociación tendría que ser probablemente sí, pero frente a eso entonces hay espacio para mejorar el salario. De hecho, económicamente hay estudios que muestran que, de cierto modo, la cesantía ha sido un freno a los aumentos salariales. Incluso a la misma flexibilidad salarial y a veces, y yo fui gerente de recursos humanos, ha contribuido a tener relaciones de recursos humanos a veces poco sanas en las empresas, donde en algún momento un excelente empleado de toda la vida tiene como sueño de que lo boten del trabajo para cobrar eso es terrible. Entonces, esas son cosas que necesariamente va a poner sobre la mesa como parte de ese conjunto de reformas. No creo que por sí solo se puede tocar el Código Laboral sin tocar otras partes. Yo entiendo que es más fácil abordar esto si en la misma mesa se lleva el tema de la seguridad social, este tema laboral, el tema del fiscal. Y disculpe la interrupción porque ya tenemos que hacer prácticamente la pausa. Antes de irnos, hablábamos de que uno de los productos que más ha aumentado de precio es el aceite. Sabemos que esto tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania. En días recientes nos enteramos que Rusia ha mejorado muchísimo su economía.
¿pudiéramos este tipo de, en Latinoamérica, tener algún tipo de respiro con lo que está pasando en Europa, específicamente Rusia y Ucrania, con el tema de las materias primas? ¿Qué usted vislumbra para lo que resta de año de manera? Y eso no es el cuento de nunca acabar en República Dominicana. El aceite hoy. subió, ¿tú sabes El por qué? asunto de que de la guerra, Rusia, Ucrania, y por suerte ya no pueden utilizar la epidemia del famoso virus, del coronavirus, por suerte. Mi oficio es ver los números, de tratar en ese sentido y ver cómo nos afecta en el diario vivir, porque yo soy un economista de a pie. Entonces, ¿qué nos dicen las cifras? La FAO, que es el organismo de referencia del tema del precio de los alimentos, nos ha mostrado que en los pasados 13 meses, de forma consecutiva, prácticamente los precios de todos los alimentos han ido disminuyendo. Claro, todos están por encima de donde estaban antes de la guerra. Lo mismo pasó con los fletes. Todas esas razones que justificaron, que explicaron porque efectivamente, ni modo, esos precios tenían que subir en ausencia de un subsidio que impida que suba. Pienso que habría de revisar bien si no hay espacio ahora para que empiecen a bajar algunos de los elementos sensibles, ¿no? Y más allá de esto, si eso no fuese posible o si hubiese dificultad, creo que como al Estado no le ha ido mal con las recaudaciones, ha hecho un buen trabajo. Fíjese, yo creo que ahí, inclusive en algunos impuestos como el ITEVIS, habrá bajado la evasión. Y eso es algo yo creo que positivo. Entonces, yo contemplaría, en el caso de esos, toma 10 o 15 alimentos a los cuales se le cobra el ITEVIS, el café, cacao, aceite, margarina, el cachú, el cubito y esto, yo contemplaría, mira, podemos temporalmente o definitivamente una revisión, bajar el tema del ITEVIS. Claro, a propósito de eso. Lo cual han hecho algunos países como España con mucho éxito. A propósito de eso y ya al cierre de tu valiosa intervención. Hay mucha esperanza para este año. Bueno, lo que pasa es que la esperanza nunca ha llenado la panza, sobre todo al pobre en República Dominicana. De esperanza no se puede vivir solamente, hay que vivir de realidades. Henry, yo sé que viste en la mañana de hoy en un diario muy importante del país un cuadrito muy interesante en torno a los precios, cómo se ha comportado, ¿verdad?, la cotización del galón de gasolina en varios de los países latinoamericanos desde el año 2010 hasta el 21. Y se ha concluido que el precio de la gasolina en la República Dominicana ha sido el más alto en Centroamérica. Esto no lo está diciendo realmente Bianca ni Trifolio ni mi amiga Rosa María, lo está diciendo una institución de gran prestigio, ¿verdad?, como lo es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Realmente, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? Porque no quiero referirme de manera concreta a la formulita de Ito Bisonó. Mira, esto es, primero, lamentablemente, como lo dice, ¿no? No es nada nuevo, desde el 2010 hasta la fecha ha sido el caso. El único momento cuando no fue el caso fue precisamente el año pasado, cuando la mayoría de los países del continente no tenían la protección del congelamiento de los precios. Allá estaban subiendo, aquí no está subiendo. Fue el único momento donde inclusive, recuerdan el año pasado que en algunas semanas la gasolina estaba más barata aquí que en los mismos Estados Unidos, lo cual sorprende un poquito. Pero fuera de eso, la principal razón por la cual aquí pagamos combustible más caro es una sola, son los impuestos a los combustibles. Entonces, o sea que esa cefalea, ese dolor de cabeza cada viernes será eterno aparentemente. Pero vamos a seguir entonces con eso, Henry, porque modificar la ley de las hidrocarburos. sedes todos los días reportan pérdidas y dicen que hay que incrementarnos. Tú no puedes, creo que voy a tratar de ser responsable con lo que yo voy a decir. Luce muy simpático hablar, y obviamente a mí también me convendría, porque yo compro combustible también, de que bajen los precios reduciendo los impuestos, fabuloso.
Este año los impuestos, a través de los 4 impuestos que se cobran, van a recaudar cerca de 90 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de casi 1 de cada 10 pesos de impuesto que le ingresa al fisco proviene de los combustibles. Vamos a bajar a la mitad de esos combustibles. Excelente, todo el mundo muy contento. Ahora bien, todo el mundo muy contento hasta que descubran que entonces otros impuestos que están pagando tendrán que subir para compensar esos 45 mil millones. O sea que esto será una pela de manera indefinida cada viernes en la República Dominicana. Váyase acostumbrando. Puede haber espacio, pero de nuevo, no politicen el asunto, a través estamos hablando de de una economía. reforma muy integral. Porque tú no puedes tocar, ahí tú no puedes quitarte 45 mil millones de pesos cuando este año el subsidio que tú tienes para que no suban los combustibles te va a costar 20 mil. Henry, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable y la verdad que ha sido una experiencia formidable. Esperamos que se repita. Muchísimas gracias. Señores, vamos a continuar con el matutino del país a través del Canal 6. En breve regresamos con un invitado también muy especial. No se muevan de ahí, por favor.